Nacional trata de no asustar, de no poner noticias que realmente tensen más esta grave situación que vivimos. Pero se está en un momento en que hay un perverso juego político, como que se está jugando a una especie de gran cromañón, como que ocurre una desgracia general para desgracia partidaria, y en realidad es una desgracia humana. Estamos ante un problema moral grave. Yo particularmente critico profundamente las aperturas cada vez más indiscriminadas que en algunas jurisdicciones se vienen haciendo y se hacen desde lo partidario, con un sesgo netamente ideológico, planteado por un lado como una cuestión económica y por otro lado como una cuestión simplemente de decisión individual de cada uno de nosotros. Yo quiero que imaginemos un segundo que en este momento nos están tirando misiles en la calle. Lo único que son invisibles son misiles que están ahí, los tocamos y nos contagian y los llevamos a nuestra casa. ¿Estaríamos todos en la calle en este momento, yendo a los bares, a tomar café, paseando, diciendo que estamos hartos? Sí, estaríamos hartos. Pero en una guerra estaríamos bajo los túneles para protegernos de los bombardeos. Estamos siendo bombardeados por un virus. Y hay una doble vara que se trata veo yo, de poner en crisis y en poner en tensión una situación humana que, insisto, no se puede analizar de modo partidario, se tiene que analizar desde el punto de vista moral. El yo se realiza en el nosotros, mi responsabilidad individual va de la mano de la responsabilidad que tengo frente a la comunidad. Por eso siempre pedimos en nuestro noticiero diario que nos cuidemos los unos a los otros. Por eso este testimonio importante de la doctora Estensoro, que muestra la doble vara y que muestra además otro riesgo cierto. No hay soluciones mágicas. Los médicos, el personal sanitario, el personal de seguridad, todo lo que nos cuidan, van colapsando. No podemos potenciar eso. Tenemos que extremar los cuidados. Yo apelo a la responsabilidad política de los que hoy no están a la altura de las circunstancias, lo debo decir. Están especulando con una campaña electoral, están especulando con un fracaso basado en la muerte de la mayor cantidad de personas en Argentina y la mayor cantidad de infectados. Y esto carece de toda ética, carece de toda moral y está muy, pero muy lejos de un buen obrar político partidario, más allá de quién lo haga, del sector al que pertenezca. Bueno, compartimos con ustedes en este especial el testimonio de la doctora Estensoro, quien desgarradamente nos muestra su preocupación, su dolor y su angustia, y espero que esto nos ayude a que comprendamos que tenemos que ceder esta libertad frente a la guerra que esta pandemia significa en el mundo. ¿De qué hablamos cuando hay más de 25 millones de infectados en el mundo? Cuando hay miles de muertos en el mundo. No es un problema argentino, no es un problema de un sector partidario u otro, es un problema de salud pública. Tenemos que estar en manos de los sanitaristas. Cuando cualquiera de nosotros está enfermo, se entrega a las manos de sus médicos. ¿Por qué esta sociedad resiste con criterios absurdos, argumentando mesetas que no existen, argumentando estadísticas que son incompletas, que cada uno haga lo que le parezca? No, esto no es así. Es un momento de responsabilidad política y es un momento de tomar el toro por las astas. Compartamos este testimonio que nos ilustra en parte del riesgo que tenemos, no solamente por la falta de atención, sino porque está colapsando el sistema de salud. A todos y a todas. Primero que nada, yo lo que quiero es agradecer al gobernador, a todo el gobierno de la provincia, por darnos este lugar, a la comunidad que trabaja en terapia intensiva, que está formada por médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, kinesiólogos y kinesiólogas, el personal de limpieza, los camilleros, todos los que estamos en la primera línea, en la trinchera, en la lucha contra este enemigo microscópico. También le quiero agradecer que los intensivistas fuimos tenidos en cuenta en la formación del equipo asesor de la gobernación.
Esto no ha ocurrido en otras jurisdicciones, pero aquí tuvimos voz y voto desde el mismo inicio. También quiero darles cuál es el problema verdadero: es la pandemia, que afectó a 25 millones de personas en todo el mundo y que mató más de 850.000 personas y que seguramente lo va a seguir haciendo. Pero aquí en la Argentina parece que el problema es la cuarentena. La cuarentena es una herramienta, es un instrumento que fue implementado tempranamente, exitosamente en la Argentina y que permitió dos cosas. En primer lugar, la expansión de todo el sistema de salud, particularmente las áreas críticas. Yo les digo, disculpen la autorreferencialidad, pero yo tengo 40 años de médica. De esos 40, 37 los pasé dentro de la unidad de terapia intensiva. Nunca hubo la adquisición tan importante de semejante magnitud de respiradores, monitores, camas, nombramiento de personal, equipos de protección. Nunca ocurrió esto. Esto fue de manera transversal, porque lo que veíamos a veces es que era una unidad, se creaba, se equipaba. Acá fueron todas al mismo tiempo, en la provincia, en los municipios. Y esto permitió, y esto fue la segunda consecuencia de la cuarentena, que, insisto, es un instrumento, permitió que todos los pacientes que se enfermaran por coronavirus fueran correctamente atendidos, de acuerdo a sus necesidades. Y esto evitó muchísimas muertes, miles de muertes. Pero nadie tiene presente esto, porque esto es contrafáctico. Nadie piensa lo que podría haber ocurrido. Pero esto ocurrió en otros países con sistemas de salud mucho más robustos, más desarrollados que el nuestro, como ustedes han visto en los diarios. Y nosotros lo supimos muy tempranamente a través de nuestros amigos que trabajan en Europa, es decir, italianos, españoles, gente del Reino Unido y profesionales que trabajan en Nueva York nos advirtieron del posible colapso del sistema que ellos vivieron. Y esto también lo vivieron países hermanos, vecinos, ¿no? Brasil y Chile estuvieron al borde y lamentablemente Perú y Bolivia, países hermanos, sufren todavía las consecuencias del colapso, del desborde y la altísima mortalidad. Pero a nosotros esto, por suerte, no nos pasó. Sí, tenemos que lamentar la muerte de más de 8.000 argentinos, pero por lo menos nos queda la tranquilidad de conciencia que fueron atendidos en tiempo y forma, con todos los recursos. Porque esto hay que acordarse que esto es como cualquier enfermedad en medicina. Todas las enfermedades tienen distintas formas de manifestación, desde formas leves hasta formas gravísimas. El coronavirus no es una excepción. Ustedes ya deben haber escuchado esto. De 100 pacientes que se enferman, 80 cursan una enfermedad leve, 20 requieren internación, 5% requieren terapia intensiva y de estos la mitad, un 2.5%, requieren ventilación mecánica. Estos son los gravísimos. Y estos son, lamentablemente, los que tienen mayor tasa de mortalidad. Y estábamos así, en esta situación que fue destacada en el mundo. El enfoque de la Argentina sobre la pandemia, la verdad que fue comentada y comentada favorablemente y por medios insospechables de oficialismo. Porque esa es la verdad. Y si ustedes tienen alguna duda, miren el mapa de Johns Hopkins, que habla de tendencias, habla de mortalidad, habla de cómo los países enfrentaron la pandemia y van a ver cómo Argentina es una de las que tiene tasas de letalidad más baja y números de muertes por 100.000 habitantes más bajos, y mucho más bajos que la mayoría de los países latinoamericanos. Pero la verdad que en las últimas semanas la cosa cambió. Aumentó notoriamente la circulación del virus y con este fenómeno aumentaron los contagios, las internaciones y las muertes. Esto tuvo varias causas, por supuesto, como todo en la vida es multifactorial, pero sin duda el aumento de la circulación de las personas fue la causante principal de esto, que a su vez se dio por dos cuestiones, ¿no? Primero porque hubo una liberalización progresiva de distintas actividades. También por el cansancio, ¿no? Porque la población está exhausta con estas cuestiones, pero también hubo una propaganda incesante en contra de la cuarentena, en contra del aislamiento, y estas son cuestiones de salud pública, no tendrían que ser tomadas políticamente. Nosotros sufrimos estas cuestiones, digamos, esta disputa, que debiera ser solamente un problema sanitario. Pero bueno, estas son las consecuencias.
Tenemos un aumento de la circulación del virus muy marcada. En el AMBA lo que más tenemos son mesetas elevadas, persistentemente elevadas. Y esto, junto con el aumento de los casos en la provincia y en otras provincias, nos pone en el riesgo real del colapso del sistema de salud. ¿Qué ha ocurrido en algunos lugares, ¿no? Como ustedes habrán leído, está ocurriendo en Jujuy, por ejemplo, lamentablemente. La verdad que en lo que vemos cotidianamente o los informes oficiales hablan de un porcentaje de ocupación de las camas de terapia intensiva y siempre decimos que ese número, la verdad que como todo promedio, ¿no?, esconde heterogeneidades. Yo les puedo decir que la unidad de terapia intensiva del Hospital San Martín de la Plata hace 3 o 4 semanas que estamos con 90 al 100% de ocupación. Esos pacientes, la mitad son COVID. Por supuesto, habrá otras unidades que tienen menos, de menor complejidad, pero en las unidades de alta complejidad estamos así, ya estamos así hace un tiempo. O sea que si sigue aumentando el número de casos, es probable que todas lleguemos al 100%. Entonces alguien podría decir, bueno, aumenten las camas, compre más respiradores, cosa que se podría hacer probablemente. Pero como todo, en la vida hay algo que no se compra ni que se vende y que es el personal de salud. La especialidad de terapia intensiva no es una especialidad muy buscada, es muy poco atractiva para los médicos y las enfermeras recién recibidos y las causas ustedes se las podrán imaginar, ¿no? Porque es una especialidad que requiere, primero que se efectúa en guardias, ¿no? Entonces ello es disruptivo de la vida personal. Vivir de guardia, la verdad que es problemático, nadie quiere vivir, la mayoría de los médicos no quieren vivir de esa forma. También requiere un gran esfuerzo físico y psicológico. Físico porque estas guardias son, digamos, el nombre de especialidad de terapia intensiva describe, ¿no?, sus características. Entonces muchas veces sin dormir, gran cansancio. Estamos en algo que mucha gente no lo tolera, ¿no? Estamos siempre en contacto con el sufrimiento humano. El sufrimiento de los pacientes y el sufrimiento de las familias. Y estas son cosas que a la larga, ¿no?, van impactando, ¿no?, en nuestro psiquismo. Y también cada vez estamos más impactados por dilemas éticos complejos. Todo esto en el marco de las bajas remuneraciones del personal de salud, ¿no? Así que, digamos, ya este panorama prepandemia se acentúa notoriamente con la pandemia, porque los pacientes con coronavirus son complejos. Requieren muchísima atención. Son pacientes que se complican, que no responden a los tratamientos. Ustedes habrán escuchado que a muchos pacientes hay que ventilarlos mecánicamente boca abajo, lo que nosotros llamamos en decúbito prono, porque eso los mejora. Lo que por ahí no saben es que para poner un paciente boca abajo se requieren por lo menos 4 personas, con sus respectivos equipos de protección personal. Y ni hablar si el paciente pesa 100 o 140 kilos. La obesidad ha sido descripta, es un factor de riesgo para contagiarse coronavirus. Así que fíjense el esfuerzo, que a veces hasta ese esfuerzo físico, que todo el personal de terapia intensiva por el que tiene que pasar. Así que los intensivistas estamos exhaustos, cansados. Y le voy a decir la verdad, también enojados. Enojados, ¿no?, un poco por esta cuestión que nombró el gobernador de la doble realidad. Porque en vistas de un sacrificio personal importante, porque los intensivistas nos contagiamos a nuestras familias y algunos mueren, ¿no? Este fin de semana tuvimos que lamentar el fallecimiento de 2 compañeros, uno en La Cava, un emergentólogo, y otro en la provincia. Entonces esta situación, ¿no?, en medio de alta carga laboral y incertidumbre y temor, coexiste con una realidad de una sociedad donde entendiblemente está cansada y intenta volver a la normalidad, en el marco, ¿no?, de un crecimiento de los casos. Entonces uno mira esto con temor, porque no se dan cuenta de lo que está pasando, ¿no? Y la verdad que nosotros como que llegamos hasta aquí, digamos, no podemos ofrecer más de lo que tenemos porque no tenemos reemplazo, ¿no? Todos los intensivistas estamos trabajando intensamente, incluso en 1, 2, 3 trabajos. ¿Y qué nos queda? Entonces, ¿cómo seguimos adelante ante la situación de incremento de casos en la Argentina?
Nosotros apelamos a la sociedad en este momento. Nosotros, por supuesto, siempre seguimos trabajando, somos médicos y seguiremos hasta el final. Pero apelamos a la conciencia, a la solidaridad de la sociedad. Y esto lo hacemos, les pedimos, les rogamos, les exhortamos, yo no sé todos los verbos que se me ocurrieron, pero a que respeten todas estas normas que se han comentado, sobre las que se ha resaltado mucho, que empiezan por el simple uso del barbijo, el uso correcto del barbijo. Esto quiere decir cubriendo la nariz y la boca. Uno ve por la calle gente que no lo usa o que lo usa mal. Hay que concientizarse en eso. Uno se protege y protege a los demás. En segundo lugar, respetar la distancia social de 1,5 metros. Esto es fundamental. Esto es una barrera para el virus. Fundamental. Respetar todas las medidas de higiene. Lavarnos las manos, usar el alcohol en gel, esto es fundamental. Y una cosa que es muy importante y que va en contradicción contra estas cosas que se están hablando ahora, de, digamos, liberalizar, de abrir. Nosotros los exhortamos a que se queden en sus casas, que salgan lo menos posible. Más gente en la calle, más circula el virus, más contagios, más internaciones, más terapia intensiva, más ventilación mecánica, más muerte. Esto es así, aquí en cualquier lugar. Y acá en el AMBA, si bien los casos no crecen, se mantienen en una meseta que, insisto, es inaceptablemente alta. Y que si seguimos de esta forma va a llevar inexorablemente al colapso del sistema de salud, a la ocupación del 100% de las camas, y muchos pacientes se van a quedar sin recibir el tratamiento óptimo, el tratamiento adecuado. Es tiempo de que lo pensemos, es tiempo que nos cuidemos. Lo venimos diciendo de una manera muy tranquila y usamos un giro simpático para no ser agresivos. Eso que a mí no me gusta, que se usa ahora, que se llama takeaway, que es para llevar. El virus es para llevar. Si vamos a la calle porque tenemos ganas de tomar un cafecito, porque vamos a comprar, porque queremos pasear, porque no nos ponemos el barbijo, porque no guardamos la distancia, porque no respetamos el aislamiento donde lo tenemos que hacer, sobre todo en la zona del AMBA, estamos contagiando al resto del país. Estamos realmente moralmente incumpliendo con lo que tenemos que hacer. Seamos conscientes. Si no son conscientes algunos dirigentes políticos, que claramente no lo son, están jugando un partido que no es tiempo de jugar, bueno, apelo a la hermandad, porque este es un tema de solidaridad, de hermandad, de convivencia.